Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos, dentro de la serie Las 7 Maravillas del Mundo, el Faro de Alejandría. Productor general y productor ejecutivo, José Ramón Vega. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Musicalización y apoyos en la investigación, Felipe Saldívar. Asesor especial de la musicalización, Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas. Y ahora vayamos al encuentro con la historia. Y a través de la magia del pensamiento, dirijámonos hasta antiguos tiempos, donde hay testimonio de grandeza. Una de las grandes joyas de la arquitectura universal. Se creyó durante muchos siglos que los mitos y leyendas que circulaban en torno a las grandes maravillas del mundo habían sido solo eso, mitos y leyendas. Pero la arqueología contemporánea ha demostrado su existencia. De todas las grandes joyas que se construyeron en el pasado, hubo una que destacó. Fue la Torre de Alejandría. Pero, ¿cómo fue que se construyó esta torre y para qué? ¿Y bajo qué circunstancias? Alejandría lleva el nombre por un personaje de la historia, formidable, un general, un rey, un político, Alejandro Magno de Macedonia. ¿Fue acaso este hombre el que concibió la necesidad de construir tal portento? Y si fue así, ¿bajo qué motivos? ¿Y por qué en ese lugar, en el delta del río Nilo, si él era griego macedonio y no egipcio? En esta historia fabulosa acerca del Faro de Alejandría, no debemos admirarnos demasiado, porque la humanidad ha tenido momentos de grandeza y esplendor como este muchas veces. Trasladémonos hasta la corte de Pela, en la antigua Macedonia, en donde Olimpia, una reina afortunada, esposa de Filipo, el rey de los macedonios, dio a luz a Alejandro,
en el año 356 antes de Cristo. Los macedonios eran despreciados por el resto de los griegos. No eran tan cultos, no eran tan letrados, ni habían sido tan heroicos en la guerra como los espartanos. Eran un pueblo sin rostro. No se les permitía ir a las Olimpiadas por ser considerados griegos de segunda clase, despreciados por atenienses jonios y también por espartanos dorios. Los macedonios, cerca de la Arcadia, en el norte del Peloponeso, transcurrían una mísera existencia hasta que un gran rey se convirtió en líder. Y pasaron de ser los últimos a ser los primeros. Fue en los días de Alejandro cuando aquella región de Grecia empezó a destacarse. Filipo, el rey de los macedonios, empezó a ambicionar dejar su nombre grabado en la historia. Tenía un doble propósito: educar a su nación, convertirlos en hombres cultos. Y qué mejor que educar a su hijo Alejandro, con el que entonces era el más famoso de todos los filósofos, Aristóteles. En la clara intención de Filipo de Macedonia de llevar a Aristóteles a su corte, encontramos el hecho de aquello que él más anhelaba: convertir a los macedonios, hombres que cuidaban ovejas, en los mejores hombres de Grecia. Las disciplinas gladiatorias, los tratados filosóficos empezaron a transformar la mente de aquel joven príncipe llamado Alejandro. Y los éxitos de su padre en el campo de la guerra y en la utilización de las antiguas técnicas que habían hecho brillar al ejército de Esparta, como la falange, empezaron a dar brillo también a la corte de Pela, antes anodina y desconocida. Nuestros libros de historia no son lo suficientemente claros en el sentido de entender que en aquellos años Grecia estaba en absoluta decadencia. Una larga guerra entre Esparta y Atenas había llevado a estas dos grandes ciudades, cumbre en el mundo griego, a la decadencia. Y en el oriente se cernía un gran peligro, el del emperador de Persia, que había ambicionado siempre someter a los griegos y que había tenido siempre actitudes amenazantes frente a los helenos. Fue en esos momentos en donde Filipo se dio cuenta de que el mundo que le rodeaba estaba en decadencia, incluyendo a los persas. Se dice que una tarde en que relampagueaba, hubo una conversación entre tres hombres. Alejandro, el príncipe de Macedonia, que era apenas un joven de 14 años. El rey Filipo y el filósofo Aristóteles. Esta conversación cambiaría el rumbo de la historia de la humanidad. Aristóteles decía al joven príncipe: más allá de la Tróade, en donde estuvo la antigua Ilión, Alejandro, solamente hay bárbaros. Los persas son solo eso, bárbaros retrógrados. Si hubiera un gran príncipe que dirigiera a los griegos, podríamos derrotar a nuestros antiguos enemigos de una vez y para siempre. Si hubiera solo un gran rey o un gran príncipe que tuviera la mente de filósofo y el cuerpo de guerrero, y que llevara a los griegos a la victoria. Porque los griegos somos superiores en la mente y en el pensamiento. No combatimos con la fuerza bruta,
sino con la inteligencia y la estrategia. Amoroso Filipo de Macedonia se quedó mirando a su hijo y le dijo: tú eres ese hombre, Alejandro. Tú un día tomarás mis ejércitos e irás a la conquista del mundo, ahora que todas las cortes de Grecia y de Oriente están en decadencia, y hasta la democrática Atenas sucumbe ante el peso de sus propias miasmas. Hijo mío, escucha a tu maestro Aristóteles. Lo he traído hasta esta corte para formar tu mente y tus pensamientos. Sé bravo en la batalla, generoso en la victoria, pero más que nada, disciplinado en tu cuerpo, y tú serás ese hombre. El joven miró a los ojos de Aristóteles y de Filipo y les dijo: no los decepcionaré. Yo soy, yo seré ese hombre. Y Aristóteles le dijo: tu padre es un gran rey, pero tú lo serás más si descubres que el verdadero poder del hombre está en su mente. Nunca olvides mis palabras, Alejandro. Gobierna tu mente y gobernarás al mundo. Se dice que aquella noche cayó una terrible tormenta y que el rugir del rayo enviado por Zeus desgarraba el horizonte, como si se hubiera conmovido la tierra aquella noche y los dioses del Olimpo conspiraran para darle a aquel hombre toda la fuerza y el poder para convertirse en el amo del mundo y de la historia. Y Aristóteles le decía: recuerda, Alejandro, tu batalla no será contra hombres, será contra ideas, será contra mitos, será contra la cobardía de los tiranos. Nunca en tu vida seas un tirano. Libera las mentes. Aprende de todos, hasta del más humilde. Que dentro de tu corazón haya acrisolados valores. Guíate por esos valores. Ten, Alejandro, yo escribí este libro. Se llama Ética. Y lo dediqué a mi hijo Nicómaco. Guíate por la ética. Y no conquistarás tierra, sino hombres, conciencias, almas. Nunca lo olvides. El poder está en la mente del hombre, no en sus manos, no en sus armas. Vamos a mensajes. En el año 336 a.C. fue asesinado Filipo II, el padre de Alejandro, y tras llorar su muerte con mucha pena, Alejandro se convirtió en rey y recibió una carta de su maestro Aristóteles. Y en ella el viejo maestro decía a su alumno: este es tu momento, hijo mío. Recuerda, la ética. Este es tu momento.
Eres un gran rey. Serás un gran hombre si te conquistas primero a ti mismo. Y ello te llevará a conquistar almas. Alejandro guardó la carta muy cerca de su corazón y, lleno de fe, decidió enfrentar al imperio más grande del mundo, al de los persas. Cuando el rey de Persia, Darío, se enteró de que Alejandro pretendía conquistar su imperio, murió de risa. El ejército persa podía movilizar hasta 300,000 hombres y una caballería de 50,000. A pesar de que Macedonia ya era una potencia entre los griegos y había sometido a otras ciudades, incluyendo a Atenas, Alejandro apenas podría movilizar 30,000 soldados y 5,000 de caballería. Aquella tan desproporcionada fuerza de 10-1 hizo que todos en Grecia se mofaran del joven príncipe convertido en rey. Desafiando al rey de los persas y sabiendo que su verdadero poder residía en su mente y en el concepto tan elevado que los griegos tenían de sus personas y de su cultura, Alejandro cruzó el estrecho que une a Europa con Asia, el Helesponto, y se dirigió a Anatolia. Algunos sátrapas se levantaron en su contra y con su agudeza mental fue fácil para él derrotarlos. Al fin el gran rey de Persia se daba cuenta de que su oponente era digno de enfrentarse. Ya no lo menospreció y movilizó un ejército inmenso. Pero no se dignó él a ir a la batalla. En su lugar mandó a algunos de sus generales y sátrapas. Aún pensaba que ese joven sería fácil presa de su formidable ejército. 90,000 soldados persas, entre infantes y caballería, se enfrentaron a Alejandro en la batalla de Isos. La batalla tuvo lugar a orillas del río Gránico. Era el año 334 a.C. La diferencia era inmensa. Los persas concentraban además una gran armada por la costa y en total cuadruplicaban en recursos a los griegos. Alejandro tenía su confianza en sí mismo, su disciplina militar, un sentido heroico de la guerra y un gran conocimiento de la naturaleza humana. Y entonces lo empleó. Los dos ejércitos se confrontaron y a pesar de la inmensa superioridad de los persas, Alejandro prevaleció e infligió una derrota total al imperio persa. Pero lo más importante de su victoria no fue haber vencido a sus enemigos, sino lo que vino después de la batalla. El filósofo Aristóteles vivía dentro de la mente de aquel joven, ilusionado e idealista. Las palabras que pronunció su maestro tantas veces, sé generoso en la victoria, se plasmaron en hechos reales. Cerca del campo de batalla, estaba el campamento del gran emperador.
Él no había ido a combatir de manera directa, pero había decidido presenciar la batalla a la distancia. Ahí se encontraba su familia, sus hijos e hijas y su mujer. Fue tan precipitada la huida del emperador que los griegos se apoderaron del campamento real y de toda la familia imperial. Era costumbre en aquellos tiempos que todas las mujeres vencidas eran sometidas a la esclavitud y generalmente violadas, atacadas sexualmente, golpeadas. Pero Alejandro representaba a una nueva clase de hombres civilizadores. Y se presentó con sus generales con inmensos ramos de flores. Todo el séquito del emperador persa fue respetado. Y la reina persa tratada con gran cortesía. Y Alejandro decidió casarse con una hija de Darío. Sé generoso en la victoria, eran las palabras de su maestro, y conquistarás el corazón de tus enemigos. Recuerda, conquista al hombre, no a la tierra. Y después Alejandro Magno decidió que durante 30 días estarían ahí para que él visitara personalmente a todos los heridos, uno por uno. Y entonces Alejandro se acercaba lo mismo al general que al gran capitán, que al soldado raso, y les ponía su oído para escucharlos. Y permitía que sus soldados le platicaran sus hazañas, y él las festejaba, y tomaba una copa de vino con ellos, y después les aplaudía, les condecoraba y les trataba como a humanos. Sus hombres darían la vida por él, porque Alejandro conquistaba los corazones humanos, no las tierras, no las ciudades, sino las mentes. Había nacido uno de los grandes mitos de la historia de la humanidad. El hombre integral, el príncipe filósofo, el soldado heroico, un ideal de la humanidad. Y su ejército se hizo poderoso y famoso. Alejandro sabía que todo ese poder dimanaba de las mentes de aquellos que le seguían. No le veían como un humano, sino que decían, en realidad es un superhombre. Tiene todo el poder en sus manos para usarlo con despotismo, pero es gentil y gallardo, amoroso y tierno. Es valiente y feroz, pero a la vez tiene tanta humanidad que es el más humilde. Persépolis, el gran rey, preparaba un enorme ejército capaz de aplastar a Alejandro. Pero mientras tanto, el rey de Macedonia avanzó por la costa del Mediterráneo y las ciudades se abrían con solo invocar el nombre de Alejandro, sin pelear. Sin embargo, en la ciudad de Tiro se encontraba anclada la gran flota persa de cientos de buques. Cuando Alejandro pidió a la ciudad de Tiro que se reuniera y que en un concilio decidiera si querían la guerra o querían la paz, los persas presionaron a los fenicios para que no se rindieran. La ciudad opuso una feroz resistencia. Ellos pensaban que eran invulnerables, invencibles, ya que la ciudad estaba edificada en una isla. No habría manera de que Alejandro usara sus falanges contra ellos y no tenía buques para atacarlos, por lo tanto Tiro no caería en manos de Alejandro.
Los generales de Alejandro fueron a verlo y le dijeron: ¿cómo cruzaremos? ¿Cómo podremos usar el poder de nuestras falanges y nuestra caballería? ¿Cómo atacaremos una ciudad así si no tenemos buques? Alejandro sorprendentemente les dijo: ¿dónde está la isla que yo no la veo? Y es que la isla estaba 2 kilómetros dentro del mar. A todos les extrañó esa respuesta, pero era verdad. En la mente de Alejandro todo era posible. Pidió a todos sus hombres que se convirtieran en carpinteros y se talaron miles de cedros del Líbano. Y en 9 meses, los 2 kilómetros que separaban a la isla de tierra quedaron unidos a través de una inmensa plataforma de madera que ahora permitiría a los soldados de Alejandro llegar hasta las murallas de la ciudad. Llenos de terror y pánico, los habitantes de Tiro se rindieron casi sin pelear, solo porque escucharon la palabra Alejandro, el hombre que vencía con su inteligencia y no con la fuerza de su poder. Así los hombres de Tiro empezaron a llamar a Alejandro, en lugar de su simple nombre, Magno, que quiere decir grande. Inclusive Alejandro se dio el lujo de perdonar la vida de sus enemigos. Y excepto los persas, respetó a todos. Las puertas de los siguientes reinos se abrieron de par en par para recibirlo. Y así fue como Alejandro llegó a Egipto, que se rindió sin combatir. Vamos a mensajes. Alejandro entró ovacionado a las ciudades egipcias y cuando miró las pirámides de Egipto, se volteó hacia sus generales, Seleuco y Ptolomeo, Antígono, Lisímaco y Casandro. Iban a caballo. Alejandro dio una vuelta frente a la esfinge. Se escuchaba el casco de su caballo. Era un gran jinete y les dijo con voz clara y trémula: en algo se equivocó mi maestro Aristóteles. Estos pueblos no son bárbaros. No pueden serlo y haber construido esto. Estos pueblos son sabios. Los griegos hemos vivido engañados. Y esta tierra fascinante será el centro de mi imperio. Y después cabalgó rumbo al norte hasta el delta del Nilo y vio su inmensa desembocadura de más de 100 kilómetros. Y tomando la rama occidental del delta, llegó hasta el final donde el río se unía al mar Mediterráneo. Y ahí encontró una gran isla que se llamaba de Faros. Dijo después a Lisímaco y a Seleuco, así como a Ptolomeo: aquí construiré una nueva ciudad que llevará mi nombre, Alejandría, y en esa isla pondré una gran torre jamás vista, tan alta como las pirámides de Egipto, de su misma altura, y este será mi sueño y esta mi voluntad. Pero si llegara a morir en batalla, amigos míos, que alguno de ustedes haga mi capricho verdad, y que aquí se levante la ciudad más grande del mundo y la torre más alta. Y luego les hizo jurar y prometer que cumplirían su compromiso. Y ellos le juraron lealtad
y aseguraron que harían verdad su ilusión. Luego Alejandro se retiró de nuevo a la batalla. Salió de Egipto y fue al este. Tomó Damasco y muchas ciudades más. El gran rey persa había reunido un ejército fantástico de 350,000 soldados. Él llegaba a la batalla solo con 50,000. Pero confiado de sus estrategias y de el elevado nivel de cada uno de sus soldados respecto a su autorrespeto personal y valor, Alejandro confió en la victoria. Aquella fue la más grande de todas sus victorias, en Gaugamela, en el año 331. Vencido, el gran rey de Persia huyó, pero uno de sus sátrapas, Besos, al saber que se rendiría, lo mató. Este fue el final del imperio persa, y después Alejandro continuó hasta llegar a Persépolis, y tomó la capital persa, y la incorporó a su imperio, y después fue hasta la India. Y fue entonces cuando vio los primeros hechos de barbarie, cuando sus propios soldados incendiaron Persépolis. En la India tuvo grandes victorias, pero contrajo el paludismo, o tal vez la malaria, y enfermó, y llegó a Babilonia solo a morir. Y en su lecho de muerte, sus generales y su familia, especialmente su esposa Roxana, juraron que vería su sueño hecho realidad. Ellos levantarían la torre y la ciudad de Alejandría. Alejandro murió, pero sus generales cumplieron su palabra, y después de guerras y disputas entre ellos, tocó a Ptolomeo el ir a gobernar Egipto. Ptolomeo murió, pero encargó a su hijo Ptolomeo Sóster edificar la torre, que era el sueño de su gran amigo y fundador de aquel imperio. Y durante 20 años se levantó en la isla de Faros aquella inmensa torre. El faro de Alejandría y la ciudad de Alejandría se convirtieron en una realidad. 30,000 hombres trabajaron durante 20 años. Y la inmensa torre fue el inicio de la historia de los rascacielos modernos, ya que la torre llegó a tener 124 metros de altura. Y en lo alto se colocó una gran estatua del dios Zeus. Y se puso una cámara de fuego que ardía las 24 horas, pero que durante la noche era alimentada con inmensos troncos que eran subidos a la torre. Los troncos ardían y a 50 kilómetros de distancia se podía ver la luz del faro de Alejandría. Aunque usted no lo crea, ningún otro faro en la historia de la humanidad ha tenido esa altura. El faro de Alejandría fue el más alto y desde entonces lo sigue siendo. La inmensa torre, levantada en la isla de Faros, dio a todas las torres que alumbran el mar el nombre de faros. A un costo calculado hoy en $60 millones, la Tierra vio surgir el edificio más monumental de toda la historia hasta ese día. Estaba completamente cubierto de mármol blanco. Y la estatua de Zeus, que sostenía un gran tridente, estaba cubierto
de hoja de oro, de 24 quilates, y resplandecía. Solo la estatua tenía 6 metros de altura. Los historiadores describieron aquella torre que hizo pensar a los arqueólogos que nunca había existido. Una de las 7 grandes maravillas del mundo antiguo, que fue verdad, el capricho de un rey, filósofo y niño, la mente maestra de un hombre, y la realidad. Y en torno a aquella torre se congregó la primera ciudad que en la historia de la humanidad llegó a tener cerca de 1 millón de habitantes. Y junto a la gran torre del faro, enfrente, del otro lado de la isla, se construyó la Biblioteca de Alejandría, otro de los caprichos de Alejandro. Hubo 3 terremotos. Uno en el año 378 después de Cristo, que derrumbó la parte alta del faro. El faro dejó de alumbrar y ya no hubo dinero para reconstruirlo. En el año 890, otro segundo terremoto terminó rematando la destrucción del faro y solamente quedó en pie la mitad, unos 60 metros. Hasta que en el año 1470, un último terremoto catastrófico y cataclísmico destruyó la ciudad de Alejandría y hundió la isla de Faros en cierta medida. El faro y su pesado cargamento de mármol se hundieron en el mar, y una pequeña parte de la isla que quedó todavía como promontorio fue la única ruina y reliquia de una de las 7 maravillas del mundo, hasta que el sultán Qaitbay Bey, en el año 1480, decidió construir con las piedras del faro la que hoy se llama Fortaleza de Qaitbay. Aún hoy el faro de Alejandría despierta en las mentes humanas un sentimiento de grandiosa admiración y respeto por sus constructores, y demuestra que la mente de un hombre puede ser el origen de las más grandes fantasías hechas realidad. El sueño de Alejandro Magno y de sus seguidores fue el origen de la gran torre de Alejandría. El hombre y su ingenio son capaces de todo si se confía realmente en el poder de la voluntad y en esa grandeza que tienen los grandes genios de la historia. El faro de Alejandría seguirá estando convertido en una de las 7 maravillas del mundo a lo largo de todos los siglos, como un ejemplo de grandeza humana cuando consultamos las páginas de la historia. Gracias por haber estado con nosotros y descubre la historia de otras maravillas a través de nuestra cita cada día, a la misma hora y por la misma estación. Y recuerda, el conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. A nombre de Radio Centro 1030 y de todos los que hacemos posible Encuentros con la Historia, gracias, muchas gracias por tu preferencia y hasta mañana.